les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde, en este programa en el que seguimos compartiendo con ustedes pues parte del conocimiento y las actividades que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a platicar de la nueva propuesta de teatro Un monstruo que no vuela en nuestra entrevista, pero además tenemos información relacionada con un nuevo laboratorio que se abrió en la FES Cuautitlán. Les hablaremos sobre armonía digestiva y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Un monstruo que no vuela es la nueva apuesta de Teatro UNAM que invita a familias enteras al Teatro Santa Catarina de Coyoacán para hablar sobre vivencias y recuerdos, pero también sobre secretos y prejuicios. Esto al ritmo de los 80s, mientras brincas el resorte y con bailes, colores y hasta teatro de sombras. Y bueno, nos narra una historia que reflexiona sobre la diversidad sexual y también promueve la inclusión. Para conocer más sobre esta puesta en escena, nos acompaña el día de hoy Luz Helena Aranda, quien es actriz, protagonista de este montaje. ¿Cómo estás, Luz Helena? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rosa. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, bienvenida a la UNAM Responde, y hay mucho que queremos decir sobre esta, que es quizás el primer montaje de Teatro UNAM que está dirigido a las infancias. Así es. Cuéntanos, para empezar, ¿cuál es la premisa de este montaje, de Un monstruo que no vuela? Bueno, este espectáculo es la historia de L. L es una niña de alrededor de 10 años, y del día en que su madre trae un monstruo a vivir a su casa, ¿no? Y es lo que le pasa a L mientras descubre qué es ese ser, ese monstruo, que luego se da cuenta que no es un monstruo y entonces es un no monstruo, ¿no? Y es lo que le pasa a L tratando de descubrir qué es esta figura que llegó a vivir a su casa de manera inesperada, ¿no? Claro, tú eres L, que Yo es uno de L. los personajes. Cuéntanos un poquito cómo está configurada, digamos, la puesta en escena a partir del texto original que estamos platicando. No sabemos si es una adaptación, si es una inspiración, pero está ahí muy presente el texto de Sara Pinet. El texto de Sara Pinet está ahí, además es muy bonito porque no solo es la primera vez que la UNAM le apuesta al teatro para público joven en este formato, sino además es la primera vez que se monta un monstruo que no vuela, ¿no? Sara es parte de la compañía del Pollo Matemático, solamente que en este momento decidió que no iba a participar en el montaje. Y bueno, pues somos 4 actrices. La verdad es que la obra está adaptada en la época de los 80s, que es una época muy cercana a nosotras 4 como actrices, porque todas pasamos parte de nuestra infancia o de nuestra adolescencia en los 80s, ¿no? Y bueno, pues yo soy L, y está el personaje de la madre, de L también. L tiene una mejor amiga que es maravillosa y que le ayuda a descubrir lo que está pasando en su casa, ¿no? Y además hay una cosa muy bonita en la obra, y es que L es un personaje que se desdobla, ¿no? Es una niña muy inteligente, es una niña que siempre está discutiendo, hablando consigo misma, y entonces, que es algo que hacemos muchas muy personas, comúnmente, ¿no? Claro. Pero entonces en la puesta en escena vemos este desdoblamiento. Entonces hay 2 Ls que son la misma, y una es un poco más cautelosa y la otra es muchísimo más aventada o aventurera, ¿no? Y entre estas 4 personajes pues contamos esta historia. Cuéntanos lo de las 4 personajes, porque tiene que ver con el pollo matemático y la forma o sí, el trabajo que han hecho, digamos, durante los últimos años estas mujeres. Sí, mira, el Pollo Matemático es una compañía que surge en la pandemia. Aunque esta es nuestra primera puesta en escena, hemos hecho otros proyectos juntas. Arrancamos trabajando para la Secretaría de Educación Pública y Canal 11 para el programa de Aprende en Casa cuando llegó la pandemia. Claro. Arrancamos trabajando ahí, haciendo guiones, haciendo videos para llevar los contenidos escolares a la tele para que los niños y niñas en casa pudieran seguir con sus lecciones. Y en el segundo momento de Aprende en Casa, a todas nosotras nos tocó enfocarnos en el área de matemáticas. Y entonces de ahí pues retomamos
la palabra matemático de El Pollo Matemático. Y hemos estado trabajando juntas, la verdad es que también somos muy cercanas, somos amigas, somos muy cercanas, y nos gusta mucho trabajar juntas, y eso también ha garantizado la diversión total en esta puesta en escena. Y se nota en el montaje. Cuéntanos, además de esta diversión que por supuesto tiene que ver con el trabajo, háblanos de los intereses, de qué es lo que ustedes quieren contar, independientemente, digamos, del trabajo que estén realizando, pero sí en particular de esta obra que habla de muchos temas de forma muy clara y otros que están ahí como medianamente dibujados, diría yo. Claro. Pues mira, la verdad es que nosotras pensamos que somos de una generación que viene como de muchísima resiliencia, ¿no? Somos una generación que ha dedicado mucho tiempo a cambiar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Para que nuestros hijos e hijas tengan mucho más acceso a pues a temas como diversidad sexual, como salud sexual, como derechos humanos, ¿no? Y no necesariamente fue el caso de nuestra infancia, ¿no? Porque así han sido las generaciones. Y entonces, bueno, pues en esta obra lo que queremos es varias cosas, ¿no? Por un lado, seguir hablándoles a las infancias de lo importante que es decir lo que piensas, lo importante que es la libertad, lo importante que es la inclusión, la justicia, los derechos humanos en general me parece que son el piso de la obra. Pero bueno, pues también le hablamos un poquito a la gente de nuestra generación, a los papás y mamás que estuvieron ahí en los 80s, ¿no? Es un guiño que todo esté ubicado en los 80s. Y pues le hablamos también un poco a las generaciones anteriores que tal vez no tuvieron las herramientas que nosotras sí tuvimos ahora. Oye, pensando en eso que nos dices, que pues podrían ser, digamos, dos generaciones muy diferentes, las que vivimos en la época de los 80 y las nuevas generaciones del pleno 2020, ¿cómo estructurar, digamos, el lenguaje, el discurso para que el mensaje llegue a generaciones tan diferentes? Pues es que eso está en el texto. O sea, Sara Pineta es una maravillosa dramaturga mexicana y el texto solito te permite hacer contacto o ser empática con muchísimas generaciones, pues, ¿no? Me parece que esa es una de las virtudes del texto. Y por otro lado, me parece que la dirección de Valentina Sierra también ha hecho un gran trabajo para hacerle guiños, digamos, dentro del montaje a las distintas generaciones, ¿no? Por supuesto, los diálogos están ahí muy presentes, muy claros, y tiene que ver con el texto, pero háblanos de todas esas herramientas de las que echan mano para darle vida y para darle emotividad y también para que el público se divierta en el Teatro Santa Catarina. Pues mira, hay canciones, hay bailes, hay teatro de sombras, hay un montón de chistes, es una obra muy tierna, pero al mismo tiempo es una obra muy pícara, es una obra que presenta la inocencia de los niños y de las niñas, pero al mismo tiempo presenta como la agudeza mental de los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, pues sí, es una obra muy divertida en ese sentido, tiene un montón de recursos, tiene una iluminación maravillosa, y eso, pues la musicalización, las canciones originales, la iluminación, la escenografía, los bailes, las coreografías, es lo que hacen pues una puesta en escena muy interesante, y además a mí me parece que es una puesta en escena muy, muy juguetona, muy lúdica, ¿no? Claro. Y entonces lo que hace es invitar a la gente a entrarle al juego con nosotras, ¿no? Cuéntanos, digamos, no solo de la parte divertida y lúdica que está presente ahí, sino de las dificultades para lograr, digamos, como en la preparación, en el montaje, en la adaptación, en los cantos, en la música, ¿a qué retos se enfrentaron para que se vea así de fácil y de lúdico en la puesta en escena, en cada función? Pues mira, yo creo que el primer reto al que nos enfrentamos fue que no queríamos que que 3 actrices de más de 40 años hiciéramos personajes de niñas de 10 años, pues, ¿no? Ya sabes cómo sucede en el teatro y en algunos
montajes, cómo finges que vas a ser una niña, ¿no? Y de pronto ahí teníamos un gran reto en cómo dejamos claro para la audiencia que estamos jugando a que éramos niñas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí echamos mano de los 80s, que era nuestra época, ¿no? Y entonces también dejamos claro que no es que estemos pretendiendo ser niñas, sino estamos jugando a ser niñas, ¿no? Y entonces a eso es a lo que invitamos al público, a que jueguen con nosotras, a que recuerden cuando ellos, ellas eran también infancias y se transporten a otras épocas y jueguen con nosotras. Yo pensaría que eso fue que esa fue una de los retos más importantes de la obra. Y luego, bueno, pues una nunca sabe lo que le va a pasar a las infancias, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentas, llevamos muy poquitas funciones, todavía quedan un buen, pero estamos muy contentas con la reacción de la gente, con la reacción, y estamos muy contentas con la reacción de los niños y las niñas, muy contentas. Cuéntanos de cómo está conformado el equipo, porque tiene que ver mucho con el pollo matemático, pero también con Teatro UNAM para lograr esta escenografía y para lograr estos diferentes ambientes dentro de una obra que además es muy breve, creo que no dura más de una hora, pero tiene muchos elementos para atraer y para tener muy atento a todos los espectadores. Sí, pues mira, esta es una producción hecha por mujeres. Y a Vale Sierra, la directora, le gusta decir que ella no conformó el equipo pensando en que iba a ser un equipo de puras mujeres, sino conformó el equipo pensando en que iba a llamar a personas talentosísimas para el montaje. Y entonces, casualmente, eran mujeres, ¿no? Claro. Pero la premisa no era vamos a trabajar puras mujeres, la premisa era buscar a la gente indicada y que pudiera aportar y que se comprometiera con el proyecto y la entendiera, y entonces eran mujeres. ¿Por qué? Porque la escena teatral mexicana está llena de mujeres talentosas, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido también un proceso bien interesante de montaje, porque muchas de nosotras somos mamás, ¿no? Y entonces, pues a lo largo del proceso hubo que convivir con niños y niñas que estaban ahí, ¿no? Jugando, claro, ¿no? Jugando con nosotras, ¿no? Isabel Becerril, que es la iluminadora, tiene una criatura de 4 meses a la que tiene que estar amamantando, y entonces mientras montaba los licos y direccionaba las luces, pues tenía un bebé cargando, ¿no? Y eso yo también pienso que, o sea, la posibilidad de convivir con nuestras propias infancias le dio a la puesta en escena pues una cereza más al pastel que es, ¿no? Oye, una pieza como esta, que fue escrita por una mujer, pero que habla quizás de un tiempo y ustedes lo adaptan a otro, ¿le da una sensibilidad, una personalidad distinta el que sean mujeres quienes están trabajando este texto? Pues siempre. O sea, yo creo que los equipos de mujeres le ponen un sello distinto a la puesta en escena, y por muchas razones, pero para mí la principal es porque las mujeres tenemos un sistema de cuidados muchísimo más organizado, ¿no? Y muchísimo más como incorporado. Y no solamente porque aprendimos que teníamos que ser cuidadoras, sino porque entendimos la importancia de cuidarnos y cuidar a las otras, ¿no? Y en ese sentido me parece que eso se nota en el montaje. Es un montaje en el que un sistema de cuidados y una visión de cuidado lo permea todo, pues, ¿no? Cuéntanos también un poco de los descubrimientos sobre este texto. Lo decíamos al principio, habla un poco de la importancia de comunicar, de expresar, de hablar de los intereses y de lo que a cada quien le gusta y de lo que quiere hacer en la vida, de la diversidad y de la inclusión. Parecen temas que podemos tener ya como muy aprendidos y muy claros, y quizás siempre hay algo nuevo que poner sobre la mesa. Pues mira, la verdad es que creo que lo más bonito en ese sentido del texto es que de pronto las personas adultas se hacen muchas bolas o de pronto muchas marañas. No debería de ser, y yo quisiera pensar que cada vez menos,
pero se hacen muchas bolas o muchas marañas en relación a cuestiones como la diversidad sexual, como la orientación sexual, como la identidad de género, ¿no? Y me parece que lo que plantea en ese sentido el texto de Sara es la posibilidad de mirar desde la perspectiva de los niños y las niñas, que es una mirada muchísimo menos compleja. No por ello simplista. Sí, y no lo digo como de mala manera, pues, sí, claro, ¿no? Sí. O sea, como, ¿por qué nos tendríamos que hacer tantas bolas cuando vamos a hablar de igualdad o de equidad o de justicia? Como que hay una suerte de que los niños y niñas entienden de manera mucho más orgánica esos conceptos, pues, claro. ¿no? Tiene que ver con eso, me parece que tiene mucho que ver con la forma de comunicar, con la forma de vivir y pues en pocas palabras con la congruencia, ¿no? que debemos tener adultos para que los niños se encaminen, digamos, en esa misma línea. Pues terminemos con la invitación a disfrutar de un monstruo que no vuela, Luz. Pues vamos a estar en el Teatro Santa Catarina de jueves a domingo a las 6 de la tarde. Los jueves además son jueves Puma de 30 pesos, ¿no? Y estaremos ahí hasta el 14 de septiembre y bueno, pues estamos muy contentas de ser parte de este proyecto de la UNAM y muy contentas con esta puesta en escena y se van a divertir. ¿Quién crees que disfrute más de este montaje? ¿Las infancias, los adultos? Híjole, no lo sé, porque hemos tenido un par de funciones en donde las infancias se vuelven locas, pero hemos tenido un par de funciones en donde las mamás y los papás, bueno, se vuelven locos. Nos vemos identificados ahí. Pues la invitación está hecha, terminan temporada hasta el próximo 14 de septiembre. Por única ocasión también Teatro UNAM adaptó sus horarios y entonces están de jueves a domingo a las 6 de la tarde. Así es. Un monstruo que no vuela. Hoy es jueves Puma, hay que aprovechar y las funciones son de aquí hasta pues un mes prácticamente, hay mucho que decir. Muchísimas gracias, Luz Helena Aranda, actriz y pues parte de esta compañía, El Pollo Matemático, que conforma pues es el trabajo de muchas mujeres que han estado abonando en materia de maternidades y de cuidados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pues en el teatro. Y ahora cambiamos de tema, porque la UNAM reafirma su liderazgo editorial al ser distinguida en la 26ª edición del Premio Antonio García Cubas, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia para reconocer las mejores publicaciones en estas disciplinas. Canción de protesta ganó en la categoría de obra juvenil. Los caballos de la lluvia y otros relatos de agua fue la mejor obra infantil, mientras que en obra científica lo obtuvo el volumen Recintos y Ajuar Eclesiástico entre Chiapas y Guatemala. Edición facsimilar fue para Tesoro de las Cosas Médicas de la Nueva España o Historias de las Plantas, Animales y Minerales de México. Y finalmente, Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, obtuvo una mención honorífica en la categoría de catálogo. Felicidades, pues, a todos los involucrados por su compromiso con la difusión del conocimiento y también por su capacidad para crear obras que resuenen en lectores de todas las edades. Esta tarde en Armonía Digestiva, Gaby Morales nos cuenta sobre la inflamación abdominal y cómo podemos evitar este malestar. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar qué alimentos pueden comer para reducir la inflamación o la distensión abdominal. Antes de empezar, siempre me gusta mencionar que hay muchas razones por las cuales nos inflamamos o nos distendemos y no se reduce necesariamente al tipo de alimento que estamos comiendo. De todas maneras, hoy les quiero contar sobre ciertos compuestos que están presentes en muchos alimentos que definitivamente cuando hay un intestino sensible, cuando hay una salud intestinal un poco desequilibrada, pueden empeorar la inflamación. Estos compuestos están presentes en muchos alimentos como frutas, verduras, leguminosas, semillas, lácteos también, y se digieren con mayor dificultad. Entonces, cuando llegan al colon se pueden fermentar, pueden producir gas, pueden empeorar la inflamación, producir también diarrea, estreñimiento. Entonces, algunas recomendaciones que te puedo dar si eres una persona que batalla con mucha inflamación son: número 1, es importante que puedas cambiar el pan de trigo regular por pan de masa madre. El proceso de fermentación para hacer este pan disminuye la cantidad de estos compuestos presentes en el alimento.
Número 2, preferir ciertas verduras de hoja verde oscura como espinaca, berros, acelga, col rizada o kale. También verduras como calabaza, chayote, zanahoria. Número 3, darle prioridad a ciertas frutas como la frambuesa, la fresa, la naranja, el kiwi, la papaya. Esto te lo platico para que entiendas que hay muchas herramientas que puedes implementar para reducir la distensión abdominal o la inflamación, pero siempre recomiendo que se asesoran con un especialista en salud digestiva antes de hacer cualquier restricción en su alimentación. Y pues bueno, si quieres saber más de este tema, te recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. UNAM Global TV nos lleva a visitar la FES Cuautitlán para conocer el nuevo Laboratorio Universitario de Diagnóstico Clínico, un centro de atención y docencia. Conozcamos más sobre los servicios que ofrece. Liliana Bertis, pase por favor. Vine a hacerme unos estudios de química sanguínea y una biometría hemática. Liliana se realiza estos laboratorios de manera regular para su tratamiento de anemia. El médico me sugirió hacerlos porque he tenido algunos detalles, me duele un poco la cabeza, me siento mareada. Ahora, por la calidad y bajo costo, se hacen los estudios en el nuevo Laboratorio Universitario de Diagnóstico Clínico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tener los equipos más necesarios y que nos dieran un diagnóstico rápido, tanto así que hay equipos que en 30 segundos le dan el resultado o equipos que en la parte manual se pueden llevar una semana, el equipo lo hace en 2 días. El laboratorio cuenta con tecnología de vanguardia y equipos certificados para atender al público en general. De momento practicamos los estudios que llamamos de rutina. Hacemos exámenes en sangre, biometría hemática, químicas sanguíneas, podemos hacer hasta inclusive de 24 elementos, perfiles reumáticos, reacciones seroluéticas, grupos sanguíneos, todo tipo de examen de sangre, de orina, de excremento. En este espacio, que también es un laboratorio escuela, se ofrecen diagnósticos certeros a precios hasta 50% más bajos que en laboratorios comerciales. Es un espacio donde los alumnos principalmente de BQD, tienen oportunidad de ver cómo funcionan equipos de última tecnología y participar del proceso, desde cómo se toma una muestra, cómo se procesa, cómo se entregan los resultados, tener la oportunidad de estar en un espacio en el cual seguramente se van a encontrar ya en su vida profesional. La toma de muestras se realiza en casetas ubicadas en los estacionamientos del Campo 1 y 4 de la FES Cuautitlán, en un horario de 7:30 a 10:30 horas. No es necesario cita previa. Esta es la segunda vez que yo acudo, muy buen servicio, de muy buena calidad, los resultados son rapidísimos. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Agradecemos a todo el equipo que hace posible esta transmisión aquí en el estudio, en cabina, en máster, en información. Un equipo muy amplio que nos permite llegar todos los días hasta sus hogares. Y pues con la invitación a que nos encontremos mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela y recuerden que es Jueves Puma. Disfruten de la cartelera universitaria. Nos vemos mañana. Adiós.